Un alarido que rasgó la noche, un ruido que se abría paso entre las paredes, taladrando la mente de quienes solo intentaban conciliar el sueño. La niebla se había tendido sobre la cabaña como un manto fúnebre, y con cada escalada de lamento, el aire se volvía más cortante. Una sensación que presionaba el pecho. No era el viento, ni el gemido de una criatura herida. Era algo más, un dolor que parecía estar buscando algo o a alguien. Mis 6 huéspedes lo vivieron en mi cabañita de la Marquesa. Y yo, su anfitrión, fui quien tuvo que limpiar el desastre. Hola queridos, espero se encuentren bien y su chamba esté avanzando mucho más tranquila que la mía. Sea que se encuentren manejando en la carretera, limpiando, velando o simplemente estén solas o solos en la oficina. Espero que el tiempo que les falta se pase rápido, pero sobre todo, que lo pasen a salvo. Yo soy su anfitrión y les voy a contar algo que acaba de tomar lugar en mi cabañita. Una cabañita que tengo aquí en la Marquesa. Esta cabaña está justo a la mitad del bosque. El fin de semana pasado llegó la confirmación que tenía para entrar el viernes. 6 jóvenes, jóvenes, llegaron entre risas y música. Estoy seguro que se preparaban para disfrutar de la calma, la soledad, la tranquilidad que solo el bosque puede ofrecer. Al recibirlos, todo parecía cotidiano. Transcurrió sin incidentes la entrega de las llaves y su estadía para ese día. De hecho, me cayeron muy bien cuando les entregué las llaves. Uno de ellos, el más alto, uno que tenía una barba bastante tupida y que parecía ser el más tranquilo, el más organizado, me dijo que después de entrar a ver la casa le parecía perfecta, que incluso era mucho más acogedora de lo que esperaba o de lo que se habían podido imaginar por las fotos. Sé que la fogata les encantó. Esa fogata realmente es sorprendente. Está situada justo detrás de la cabaña para poder contemplar el bosque. Lo verdaderamente raro llegó durante la noche del sábado para el domingo. Recibí un mensaje a las 3:34 de la mañana a través de la plataforma de Airbnb. Me escribió Roberto, el mismo chico que había recibido las llaves de mi parte. Y el mensaje decía: te dejo las llaves en la entrada. Nos tenemos que ir ya mismo. No sabemos qué ha pasado, pero tenemos que irnos. Dejamos todo en el jardín, pero no lo toques. Ese mensaje fue suficiente para que a mí la piel se me pusiera chinita. La urgencia, la claridad, el imperativo de no tocar nada me hizo cuestionarme qué cosas habían sucedido, qué gravedad había ocurrido, qué había sido lo que los había hecho irse. Mi primera reacción fue intentar llamarlo, pero ya no tuve respuesta. Incluso contacté a Airbnb para que los llamaran también, pero no pudieron contactarlos. Así que algo típico en mí, un ataque de ansiedad me invadió. Creí que esto requeriría llamar a la policía o algo por el estilo, pero pude calmarme. Y fue hasta unas horas después cuando logré contactarlos. Su voz al otro lado de la línea estaba completamente deprimida,
agotada, como si no entendiera del todo que estaba ahí hablando conmigo. Y por alguna forma o razón particular yo también podía sentirme como él. Comenzó diciéndome que no sabía cómo explicarme. Me confesó que no habían dormido por culpa de lo que estaba ahí, en el bosque. Me dijo que habían escuchado un lamento y que al principio creyeron que simplemente eran los árboles. Después, al poner un poco de atención, creyeron que podía ser un animal herido en el bosque, pero el sonido comenzó a acercarse y conforme se acercaba pudo ser claro. Era una mujer. El llanto, para ser exactos, el llanto de una mujer, pero era agonía pura. Era un dolor tan profundo que se podía sentir con cada alarido. Y ellos que lo escucharon, ellos me dicen que cada alarido los hacía sentir aún más deprimidos. Los hacía entrar en un trance de dolor que no entendían. Me contó que al principio trataron de ignorarlo subiendo la música, pero el sonido era tan palpable. Era como si se filtrara en las paredes, directo a su cabeza, directo a su corazón. Ese alarido hacía que cada uno de ellos, y de a poco, entrara en una depresión profunda. Trataron de cerrar perfectamente las ventanas y sellar las puertas con cobijas, pero la niebla que por fuera de la cabaña ya se había vuelto súper densa comenzó a abrazar cada una de las ventanas como un manto. La niebla comenzó a entrar en la cabaña. El lamento se intensificaba, así como se intensificaba el dolor que ellos sentían, una tristeza profunda que los tenía al borde del llanto. El ambiente se volvió cortante, una especie de depresión conjunta que les oprimía. Trataron de prender las luces, de detener la música, de hacer cualquier cosa para que viera que había gente y que podían ser peligrosos, pero era inútil. El sonido desgarrador devoraba todo. Había envuelto por completo la cabaña y no había ningún lugar donde se pudiera dejar de escuchar. Así pasaron algunos minutos. Pasaron incluso un par de horas. Y cuando se dieron cuenta, ellos se encontraban llorando en la sala. Marta estaba acurrucada en el sofá. Sofía estaba en una esquina hincada, pidiendo que se detuviera lo que fuera que estuvieran escuchando, pero ese alarido regresaba una y otra vez. Nadie pudo dormir hasta que dieron las 3 de la mañana. Exactamente cuando el celular marcaba las 3 de la mañana, el sonido se desvaneció, se apagó, tan misteriosamente como había surgido. Los 3 chicos salieron de la casa, salieron con el palo de la escoba y con unos cuchillos, pero sus rostros pálidos no asustaban a nadie. Más bien delataba que ellos estaban profundamente aterrorizados, pero aún con todo ese miedo, estaban determinados a enfrentar a lo que fuera que sonaba y que les había robado la noche. Buscaron alrededor de la cabaña sin encontrar a nadie. Lo único que pudieron encontrar fue lo que me dejaron en la mesa del jardín.
Ahí, ahí fue donde la llamada se cortó. Cuando llegué a la casa unas horas más tarde, en la mañana del domingo, la luz del sol ya bañaba el lugar, haciendo que pareciera el escenario hermoso que yo recuerdo. El aire era fresco, los pájaros inundaban de cantos el ambiente. Pero había algo innegable. La cabaña lucía diferente. Al entrar vi todas las cosas desordenadas, los cojines de la sala tirados en el piso, las brasas de la chimenea aún encendidas, y cargadores incluso tirados en el piso de que habían salido con prontitud, sin revisar nada, dejando atrás todo lo que no estaba en sus mochilas. Subí, revisé cada rincón, pero no fue hasta llegar al jardín. Cerca del pequeño estanque, bueno, es más bien una pileta artificial que hemos hecho para que dé la idea de que hay un estanque junto a la cabaña. Ahí es donde encontré lo que estos jóvenes me habían mencionado seguramente antes. Había una pequeña muñeca de trapo, cuyas manos y cabecita estaban talladas en madera. Bruscamente, realmente debo decir que no era un trabajo de calidad, pero se entendía que era una muñeca hecha artesanalmente. Hasta ahí para mí no tendría nada de extraño. En la Marquesa suele haber gente que trabaja madera, pero la muñeca tenía algo particular, en donde deberían de estar los ojos. Solo estaban las cuencas vacías y debajo del ojo izquierdo había una manchita de un rojo oscuro, casi marrón. Descendía por la mejilla. Esta manchita hacía que pareciera que aquella muñeca estaba llorando. No supe realmente qué hacer con esa muñeca, así que, ante el miedo de que fuera algo de brujería o algo de la zona que pudiera traerme consecuencias, decidí limpiarla un poco y dejarla en posición sentada en el primer escalón, fuera de la cabañita, para que así quien fuera o lo que fuera que estuviera buscándola pudiera encontrarla fácil y dejara en paz a mis huéspedes. No ha pasado mucho, tal vez 3 fines de semana más, pero desde entonces la casa se siente diferente. Al limpiarla, percibo un poco de frío en ciertas habitaciones. Y a veces, en la quietud de la limpieza, me parece escuchar algo a la distancia, algo melancólico, un gemido, pero es tan sutil que se desvanece antes de que pueda identificar qué es lo que está diciendo. Los huéspedes que se quedaron ahí justo después de estos jóvenes me evaluaron con una calificación muy alta, mencionando que el lugar está lleno de tranquilidad y que la belleza del bosque es palpable. Ellos no tuvieron ninguna consecuencia, ninguna experiencia negativa ni nada, lo cual me dio un poco de tranquilidad, pero al final yo sé que hay algo oscuro ahí, algo bajo la sombra de esos árboles, algo que me rodea con mucho dolor, alguien o algo que busca y busca sin descanso, dejando detrás un rastro de sufrimiento
una sensación profunda de pérdida. Y esa muñeca, la muñequita de madera, simplemente desapareció. Así que creo que tal vez fue testigo de aquella búsqueda, o tal vez aquello que buscaba finalmente encontró, lo que puede darle un poco de calma. Es esto lo que ha sucedido en mi cabaña, en la Marquesa. Ojalá que ustedes en sus noches puedan descansar sin tener que escuchar jamás un lamento como el que existe allá en lo profundo del bosque de la Marquesa. Algo tan raro que nos hace cuestionar lo que es y lo que no es real. Aquí termina esta historia paranormal de Airbnb. Y yo por lo mientras me voy a preparar todo para su siguiente estancia. Adiós.